Eh, y bueno, había una crítica muy fuerte en ese momento al poder del Vaticano, ¿sí? A la riqueza, al cobro de indulgencias, lo que se decía en ese momento es que el Vaticano no representaba en absoluto al movimiento de Jesús, al movimiento originario, ¿no? En ese momento, en un primer momento de estos conflictos, coincidían mucho la postura de Martín Lutero con la postura de Thomas Müntzer. Luego Lutero se va aliando a distintos poderes y va a terminar traicionando a Thomas Müntzer, lo terminan matando a Thomas Müntzer y tienen una postura, bueno, lo que vendría a ser la postura burguesa, ¿no? Frente a la postura aristocrática, la postura monárquica del Vaticano, Martín Lutero va a ser el representante de las burguesías. Todo esto golpeó mucho a la Iglesia Católica, ¿sí? Y golpeó tanto que es necesario convocar un concilio. Ustedes saben que los concilios son algo que se hace cada muchísimo tiempo, ¿sí? Se junta a los obispos de los distintos lugares y bueno, se habla sobre los problemas del momento. En este caso se dio en Trento, y hubo tantos problemas dentro de este concilio que el concilio duró mucho tiempo, ¿no? Creo que el concilio duró como 15 años, ahora no me acuerdo exactamente. A ver, estaba acá, creo que es entre el 45 y el 63, o sea, más incluso, 15 años, a ver. Sí, entre el 45 y el 63 es el Concilio de Trento. Bueno, y acá justamente, como respuesta a la Reforma Protestante, es que surge la Orden Jesuita, ¿sí? La Orden Jesuita. Para hablar de los jesuitas, sí o sí hay que hablar de Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola era un soldado que también era cura, y que herido creo que era en el sitio de Pamplona, o sea, de una guerra en el norte de España, en lo que hoy es el País Vasco, tiene que quedarse postrado en su cama durante varios meses, ¿no? Y ahí se pone a leer, por un lado, vida de los santos, la vida de Jesús, se pone a leer y también se pone a leer lo que estaba de moda en esa época, que eran las novelas de caballería, ¿no? Todo, todo muy hijo de las cruzadas, ¿no? Hijo de las cruzadas es Ignacio de Loyola, de la recuperación de España, ¿no? La expulsión de los moros, está muy influido por eso, y entonces cuando funda la Orden de los Jesuitas, lo que se proponen es hacer un ejército defensor del Papa. Eso es lo que vienen a hacer los jesuitas. O sea, son más papistas que el Papa, ¿no? La frase más papista que el Papa. Bueno, los jesuitas en ese momento vienen a hacer eso. Frente a la Reforma Protestante, nosotros vamos a ser los más fieles servidores dispuestos a dar la vida por el Papa, por el Vaticano. A ver, antes bueno, nos metemos directamente con los jesuitas. Digo, entonces, vienen en ese momento en Europa, hay que pensar, a ver, vamos a ordenarnos. Hay que pensar a los jesuitas, por un lado, como los más radicales defensores del Papa dentro de Europa, pero no es lo mismo lo que pasa con los jesuitas en América. O sea, uno podría ver a los jesuitas como los más conservadores, ¿no? Pero cuando llegan a América intentan hacer algo distinto, intentan diferenciarse de las otras órdenes religiosas, las que habían llegado fundamentalmente
habían venido a América los dominicos, los benedictos, los franciscanos. Y lo que se proponen los jesuitas en América es llevar adelante esta empresa de la utopía, pero llevarlo de una manera mucho más radicalizada, ¿no? Este fervor que tienen Ignacio y sus seguidores hace que intenten en muchos lugares de América, no solo de América, los jesuitas también intentaron hacer este sistema de misiones y reducciones en China, en Filipinas, en distintos lugares donde llega la corona española, y en muchos pueblos de América, en diversos pueblos de América, los jesuitas intentan hacer el proyecto de la reducción. ¿Esto qué quiere decir? Lo que necesitan ellos es aislar a los nativos para que no se contaminen con la toxicidad que traen los europeos, ¿sí? Aislarlos totalmente. Les había dicho antes, cuando les mostré la cronología, que, a ver, los jesuitas llegan a América alrededor de 1580, por ahí. Vienen a América y fundan Loreto, ¿sí? La primera reducción en Loreto, la primera reducción con los guaraníes es la de Loreto, ¿no? No es la primera reducción de los jesuitas en América, sino que es la primera reducción de los guaraníes. Ahora les voy a hablar el porqué de los guaraníes, ¿no? El por qué pongo el acento en los guaraníes. En el año 1607, les decía, ¿sí? Entonces, la situación que había en América, ya hablamos de los que llegaron en los barcos, ¿no? La situación que había en América era totalmente dispar según la región, según cada pueblo que la habitaba, ¿sí? Había, por un lado, en la zona del sur de México, en Yucatán, estaba en decadencia el mundo maya. En cambio, en México estaba en pleno apogeo el imperio azteca. En el Perú estaba floreciendo, estaba en esos mismos años, estaba desarrollándose y expandiéndose el Tahuantinsuyo, ¿sí? Lo que nosotros conocemos, el llamado Imperio Inca, ¿sí? Estaba floreciendo y ocupando y dominando a otros pueblos, o seduciendo también. Pero por otro lado, encontramos una infinidad de pequeñas tribus y de culturas a lo largo del continente, distintos tipos de organizaciones, los tres grandes, ¿sí? Grandes por su dimensión, pero había una multiplicidad de pueblos horizontales, ¿sí? No del tipo vertical, sino de rasgos de lo que nosotros llamamos democráticos, más comunitarios. En el sentido de que el trabajo se comparte desde la comunidad. Además, cuando llegan los europeos, todos los americanos que pudieron, en el Caribe, que es el primer lugar donde llegan, pero luego en México se conquista a los aztecas. Y antes les nombré también el 532, que es el Cusco, de los incas, que sigue entrando gente. Y bueno, cuando se conquistan esos dos lugares, ya el ímpetu guerrero como que decae un poco. También viene este momento de crisis de la iglesia con la reforma protestante, este momento de las críticas que se reciben desde algunos curas, ¿sí? Algunos que empiezan a reclamar por la vida y por los abusos, ¿no? A denunciar los abusos. Y entonces van perdiendo
el interés en expandir la conquista hacia otros territorios, ¿sí? Lo primero que llama a los europeos es apoderarse de los metales y algunos bienes de consumo que podían ser interesantes para llevar a Europa. Pero que de hecho le vienen muy bien. Marx habla de la acumulación originaria del capital a partir de la conquista de América, de todo lo que se saquea a los pueblos americanos, pero después van quedando más libres los otros territorios, donde no había un gran desarrollo de civilización, es decir, no había ni grandes obras arquitectónicas, ni trabajo de metales preciosos. Bueno, tienen menos interés, va a ser un poco más tardía la ocupación de estos territorios, pero en estos territorios también había otros pueblos, muchísimos pueblos. En toda la zona de la costa brasileña y también parte hacia adentro, podemos identificar a los pueblos guaraníes, ¿sí? Los guaraníes, por su modo de organización, estaban desparramados por todo este territorio, por todo el Brasil, llegando hasta por el norte a la desembocadura del Amazonas y por el sur prácticamente hasta el delta de acá, del Tigre, el río Paraná, ¿no? Imagínense todo ese territorio, pero no había un imperio guaraní, ¿sí? Sino que había, por su modo de ser, por sus formas, pequeños asentamientos, pequeñas tribus, pequeñas aldeas, para ser más preciso, que si bien estaban interrelacionadas por parentesco, lo único que las unía era la lengua, ¿sí? Y cierta cosmovisión, pero se imaginan en un territorio tan grande, con los medios de transporte que fueran prácticamente caminando y nada más, o a lo sumo la navegación por algún río, y pueblos sin una tradición escrita, o sea, solamente, exclusivamente orales, hay una diversidad en el modo de ser de los pueblos guaraníes muy fuerte. O sea, no es lo mismo, por eso podemos ver, no sé, Tupí guaraníes, Abá guaraníes, Cayobá, Caigang, Mbia guaraníes, un montón de subdivisiones dentro de los guaraníes, ¿sí? Tupís. Bueno, lo que los unía era esta lengua. Tienen algún tipo de raíz en su cosmovisión que es similar, pero hay mucha heterogeneidad también, ¿sí? Para algunos hay un solo dios, para otros hay un panteón mucho más grande de dioses. Pero hay un elemento en común que es fundamental cuando tenemos que pensar en por qué prosperó la relación entre los jesuitas y los guaraníes. ¿Por qué tuvieron éxito los jesuitas cuando hicieron las reducciones con los pueblos guaraníes? Y este rasgo fundamental es la creencia que tenían los guaraníes en la tierra sin mal. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez hablar de la tierra sin mal? Les recomiendo mucho a esta antropóloga francesa que se llama Hélène Clastres, ¿sí? Creo que lo tienen esto en la bibliografía. Si no, voy a procurar que lo tengan. Bueno, la tierra sin mal. La tierra sin mal era lo que nosotros conocemos como el paraíso, ¿sí? Que lo tienen un montón de cosmovisiones, un montón de religiones hablan sobre el paraíso. Lo particular que tienen los guaraníes es que ellos creen en el paraíso en la tierra sin la necesidad de morir para alcanzarlo, ¿sí? O sea,
el paraíso, la tierra sin mal, ellos le llaman Uwin Maraei. Es un lugar concreto, ¿sí? Al que se puede llegar viajando, al que se puede encontrar. Está en América, hay un lugar, así como algunos de los conquistadores creían en la existencia de El Dorado, como un mito de una ciudad llena de riquezas, toda hecha de oro. Bueno, los guaraníes creían y creen, porque los guaraníes siguen existiendo, siguen vivos, siguen algunos muy fuertes en su identidad y su cultura, creen en la tierra sin mal y creen que pueden llegar caminando a la tierra sin mal. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que cuando frente a los conquistadores, no sé, por un lado tenían los encomenderos que venían por la corona española, pero por otro lado también tenían los esclavistas que venían por la corona portuguesa, o sea, se iban metiendo desde la costa brasileña, se iban metiendo hacia la selva, hacia el Mato Grosso, hacia Paraguay, hacia la selva misionera, y desde bueno, Buenos Aires o desde Asunción, que eran las dos principales ciudades de esta zona, de esta región de los españoles, también iban intentando conseguir mano de obra, ¿sí? Conseguir por las buenas o por las malas, ¿sí? Sobre todo la corona portuguesa tenía una política muy de esclavizar. No estoy diciendo que la corona española no, pero la corona portuguesa tenía esa política de cacería de indios, ¿sí? Ir y atraparlos con vida y llevarlos para lo que luego en el territorio portugués se iba a desarrollar la explotación de la caña de azúcar y la explotación del café, ¿sí? Principalmente. Entonces se necesitaba mucha mano de obra. Frente a esto, los pueblos guaraníes se van escapando desde las costas de lo que hoy es Brasil hacia la selva y desde nuestra Mesopotamia también. Se van internando cada vez a lugares de más difícil acceso y ahí es donde se van a asentar los jesuitas, ¿sí? Y les proponen, o sea, los jesuitas, hay también mucha polémica sobre el rol de los jesuitas y las misiones, ¿no? Piensen que misiones desarrollaron un montón de órdenes religiosas, la única que tuvo un cierto, o lo que podemos denominar cierto éxito, son la de los jesuitas con los guaraníes, ¿sí? Piensen, están desde 1607, la primera reducción, hasta que los expulsan de América en 1767, o sea, 160 años duran las misiones jesuítico-guaraníes, y lo que logran en ese territorio, ¿sí? Que hasta se lo llegó a llamar la República Jesuita, ¿sí? O la República Jesuítico-Guaraní, fundan un montón de reducciones, un montón de pueblos donde intentan hacer esta utopía, ¿no? Intentan desarrollar esta utopía. Ahora bien, es polémica, es muy polémica porque prohíben totalmente la religión que tenían los guaraníes. De hecho, hay muchos de los primeros relatos que hablan, que vemos escritos sobre los guaraníes, sostienen que los guaraníes no tenían religión, eran un pueblo sin religión. Bueno, eso se ha comprobado totalmente que era solamente una intención de los sacerdotes por decir, bueno, es un envase vacío, nosotros venimos a traerles la verdad, a traerles el Evangelio, la buena nueva, la Biblia, ¿sí? Pero sin embargo los guaraníes tenían un fuerte sentir religioso, ¿no? Que
bueno, hablamos de cosmovisión porque justamente estaba tan interrelacionado con la vida cotidiana, con lo social, que no se puede hablar de religión simplemente, sino que era parte del todo. A ver, entonces, fundan la primera reducción en 1607 y el Papa les otorga libertad, ¿sí?, de acción dentro de las reducciones, siempre que se respete la legislación española para América. A partir de fundar más reducciones, y un territorio que hoy hay un conflicto, llegaron a alrededor de 40 reducciones donde, según la fuente, vivieron entre 100 y 150.000 guaraníes, ¿sí?, en esas reducciones. Hay escritos por los gustos sobre esta relación, no sé, me acuerdo de Leopoldo Lugones, un libro que se llama El Imperio Jesuítico, donde él dice, sí, pero lo que sacaban las, porque esto no les dije, empezaron a ser muy fuerte, muy a fabricar instrumentos de música, fabricaban violines, fabricaban muebles que se exportaban, se empezó a explotar en las reducciones guaraníes, que también se consumía en diferentes lugares del virreinato y también se exportaba. Entonces empezaron a tener una autonomía económica que empezó a generar recelo. Bueno, lo que dice Lugones es, sí, todo muy lindo, vivían bárbaro, pero las riquezas se la quedaban los curas. Sí, digamos que sí, pero en contrapartida lo que tenían los guaraníes ahí era la posibilidad de educarse, o sea, les daban educación, educación cristiana, obviamente, ¿no? Pero se educaban las mujeres, les enseñaban oficios, les enseñaban eh, música, canto. Esto es algo muy fuerte de los guaraníes que sigue siendo hoy muy fuerte. Yo, bueno, cuando tuve la oportunidad de vivir un tiempo en pueblos guaraníes eh, que están en territorio brasileño, lo que vi cuando pude participar, bueno, lo que veía en la cotidianidad era que se la pasaban cantando, que todos los cantos tienen un contenido metafísico, religioso, ¿no? Se habla de dioses, se habla de la tierra sin mal, se habla de la naturaleza, pero además lo que vi y me sorprendió muchísimo cuando pude participar de ceremonias religiosas, que la primera vez que estuve ahí en el pueblo no me dejaron participar, pero cuando volví al año siguiente, ahí me abrieron las puertas de los espacios sagrados y lo que me sorprendió era que el violín estaba muy presente en las ceremonias, ¿sí? Había 2 o 3 que tocaban el violín, lo cual me llamó la atención, lo bien que tocaban el violín, pero lo que me sorprendió mucho más era que después el violín iba pasando de mano en mano y 70 personas, todos tocaban el violín y era como impresionante, tocaban la flauta. Bueno, les recomiendo para quien no haya visto la película La Misión, ¿no? Donde con la música creo que es de Ennio Morricone, es fantástica. Quien no haya visto esa película, véala. Muestra un poco de esta contradicción entre los jesuitas como evangelizadores y el dominio que ejercen sobre los pueblos. Lo que va pasando a lo largo de estos 160 años que coexisten jesuitas y guaraníes es que se genera tanto recelo por parte de los portugueses y de los españoles con respecto a los jesuitas, que los terminan expulsando. Bueno, en realidad la expulsión se da porque se da una alianza entre la corona portuguesa y la corona española a través del casamiento de la hija del rey de España
con el hijo de la corona española. Es decir, se unifican las coronas por un tiempo, entonces ahí para hacer ese pacto, España reclama a Portugal que le entregue el territorio de la colonia de Sacramento, ¿no? Lo que hoy es Colonia, y a cambio de eso, Portugal entrega a Colonia, pero a cambio de eso, España tiene que sacar a los jesuitas del territorio que hoy sería Brasil, ¿no? Había 7, 8 reducciones que están o sea, que limitarían a lo que hoy es Corrientes y Misiones, están hacia el este de Corrientes y Misiones, ¿sí? Es decir, en territorio actual de Brasil. Bueno, Portugal exige que se vayan los jesuitas de ahí, porque entorpecían para su propio desarrollo, conquista, y la corona española acepta, pero los guaraníes no aceptan, no quieren, y los jesuitas tampoco quieren. Piensen que en cada reducción vivían alrededor de 4.000 guaraníes y 2 curas, ¿sí? O sea, había una dominación, había una opresión, pero si tenían ganas se los comían para la cena, no es que... ¿sí? Entonces, bueno, hay una dominación, pero con mucha salvedad. Bueno, en el momento en que exigen que se abandonen esos pueblos, los guaraníes se niegan, los jesuitas piden permiso a Europa, piden permiso al Vaticano para entregarles armas a los guaraníes para defender esos 7 pueblos, y son autorizados, y hay una guerra que dura 3 años entre los portugueses y los indios defendiendo a los jesuitas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, finalmente terminan presionando como para que se expulse a los jesuitas no solo de esos 7 pueblos, sino que se los termina expulsando de toda América. Ahí termina la relación de los jesuitas con los guaraníes, se pone a otros, se van de toda América, es decir, esos 7 pueblos son entregados a la corona española, quedan desiertos, quedan vacíos, pero los padres jesuitas son expulsados de toda América. Entonces, las otras reducciones les ponen sacerdotes de otras congregaciones, pero en ninguna de las congregaciones tiene éxito la relación con los guaraníes, ¿sí? Entonces, las misiones van a terminar en ruinas, como las conocemos hoy, van a terminar siendo abandonadas. Los guaraníes se van internando más hacia la selva para lugares que todavía quedaban más vírgenes, que les posibilitaba vivir ajenos de la esclavitud que proponían los europeos, ¿no? A ver, abro micrófonos para el que quiera hacer alguna consulta, porque me avisa que me queda poco tiempo. Sí, a mí me quedó una duda, no me quedó muy claro en qué se relaciona, digamos, lo de la creencia en la tierra sin mal de los guaraníes con la eficacia de los jesuitas a la hora del dominio. Bueno, a ver, las reducciones van a ser como una especie de tierra sin mal para ellos. ¿Por qué? Y bueno, de alguna manera era el mal menor, ¿sí? Frente a la esclavitud, acá era un lugar donde se les enseñaban oficios, vivían con cierto, de una manera mucho más confortable que los que les podía permitir estar afuera. Pero además, parte de las creencias de los guaraníes era había una figura, un ser que era una especie, ellos le llamaban Paitatá, creo que era
que enseguida identificaron a los curas vestidos de negro, a los monjes jesuitas, como si vinieran a reemplazar a esa figura, ¿sí? a una figura mítica. Ellos tenían una organización, los guaraníes tenían una organización donde la tierra era comunal, donde el caraí, el cacique de la aldea, trabajaba con todos, o sea, y el producto del trabajo era de todos, ¿sí? Hay un texto que escribí yo después de esta experiencia que tuve con los guaraníes que se llama Tupambaé, la tierra es de Dios, donde, bueno, trabajo más profundamente el porqué de este éxito, ¿sí? De cómo era la organización comunitaria de la tierra, y de alguna manera con las reducciones jesuitas también había eso, ¿sí? Todos gozaban de alguna manera del producto del trabajo, había una organización bastante horizontal, por más que hubiera una dominación cultural e ideológica por parte de los jesuitas. Bueno, como esto que les dije, había 5.000 guaraníes frente a 2 monjes. Había una relación de cierta conveniencia, de que eran el mal menor, y que también les posibilitaban desarrollar un modo de vida no tan alejado al que ellos tenían antiguamente, ¿sí? La reducción pasó a ser la tierra sin mal. De alguna manera, ¿no? Siempre los escucho. Las escucho. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, yo, ¿qué tal? No me quedó claro cuándo se da la expulsión de los padres jesuitas, que fue lo último que dijiste. En 1767 se los termina expulsando, porque le terminan trayendo demasiados problemas al Vaticano. Ya se terminan enfrentando a la corona española, a la corona portuguesa, las otras órdenes religiosas estaban todas con recelo de por qué los jesuitas tenían tanto poder, ¿no? Tenían autonomía económica, exportaban muebles, ¿sí? Exportaban yerba mate. Tenían un desarrollo que era muy envidiado por las otras órdenes religiosas. Entonces, llegó un momento de tal contradicción o tal recelo con tantos poderes, que el Vaticano termina decidiendo la expulsión total de todo el territorio americano. ¿Puedo hacer una pregunta, Ezequiel? Claro. En ese tiempo de los jesuitas, ¿qué lugar ocupaban los opiwá, que son los sanadores? ¿Para ellos a lo mejor eran los brujos o lo mantenían oculto para sobrevivir? No, yo lo que creo, igualmente todo lo que nosotros nos llega sobre estos tiempos estaba mediado por los europeos, ¿no? Nosotros tenemos literatura escrita o relatos escritos por sacerdotes, fundamentalmente, ¿no? Esas son nuestras fuentes. Según los relatos, tuvieron que mantenerse totalmente silenciados. El Opiwá es es la casa sagrada, es donde se desarrollan los rituales, ¿no? Hoy en día sigue funcionando, donde hay una figura. Bueno, también hay esta multiplicidad de diferentes tipos de guaraníes, ¿no? De diferentes ramas de los guaraníes, pero en general hay una figura que es la figura del caraí o payé, ¿sí? Que puede ser un hombre o también puede ser una mujer que vive que tiene visiones a través de los sueños. A ver, si se me llega a cortar, nos volvemos a conectar una última por si quedan más dudas y que me interesa que las saldemos. Pero en ese momento, dentro de las reducciones, tuvieron que estar totalmente silenciada la cosmovisión originaria, ¿sí? Ideológicamente estaban totalmente sometidos al cristianismo.
los que subsistieron, los que pudieron mantener esa cultura y esa cosmovisión de manera más pura, fueron los que lograron escaparse más hacia lugares selváticos, ¿no? Más hacia el monte, más hacia el sur del Mato Grosso, o el este boliviano, o el Chaco salteño, ¿no? Lugares más recónditos pudieron mantenerse más fieles a las culturas originarias. Se me está por cortar. El que quiera se vuelve a conectar. ¿Estamos? La otra cosa que hay que tener en cuenta es el cuidado de la lengua que tuvieron los jesuitas, ¿no? En general hubo como un tratar de comprender la lengua, o sea, de no destruirla, de no